Bienvenidos, esta es una nueva edición de Informe Diario. Soy Renato Olivera y antes de comenzar con la información vamos rápidamente con nuestros titulares. En Venezuela, el dictador Nicolás Maduro prometió garantías totales para todos en las elecciones presidenciales del 2024. Sin embargo, la credibilidad de Maduro y su gobierno está seriamente cuestionada. En Colombia, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ha llevado a cabo operaciones en el departamento de Chocó y deja sin piso negociación del izquierdista Gustavo Petro con grupos beligerantes. Los presidentes de Estados Unidos y China, Joe Biden y Xi Jinping, se preparan para una cumbre en San Francisco. Este encuentro busca abordar las complejas relaciones entre ambas potencias. En Estados Unidos, los demócratas del Senado obstaculizaron una medida republicana que proponía un apoyo decisivo y específico para Israel. Comenzamos con el desarrollo de la información. En Venezuela, la decisión de Nicolás Maduro de convocar elecciones presidenciales en 2024, a pesar de las sanciones internacionales en su contra, ha generado preocupación a nivel mundial. Su actitud desafiante refleja un escaso compromiso con los acuerdos previamente establecidos. Aunque ha prometido garantías totales para todos en las elecciones, la credibilidad de Maduro y su gobierno se ve seriamente cuestionada debido a la larga crisis política, económica y a las violaciones de los derechos humanos en el país sudamericano. En Venezuela, el dictador Nicolás Maduro declaró que en 2024 habrá elecciones presidenciales, sin importar la presencia de sanciones internacionales. Esta actitud desafiante por parte de Maduro demuestra el nulo compromiso que tiene con los acuerdos previamente firmados. A pesar de su promesa de garantías totales para todos en las elecciones, la credibilidad de Maduro y su gobierno está seriamente cuestionada. Venezuela ha estado sumida en una crisis política y económica prolongada, con violaciones de derechos humanos, escasez de alimentos y medicinas y una situación humanitaria desesperada. La garantía de elecciones libres y justas son difíciles de creer bajo su liderazgo. El acuerdo parcial firmado en Barbados, que contempla la observación internacional y la autorización de candidatos presidenciales, podría ser una señal positiva, pero la comunidad internacional debe permanecer vigilante y asegurarse de que se cumpla. Estados Unidos, que suspendió sanciones tras este acuerdo, ha expresado su intención de tomar medidas si Maduro no cumple con los compromisos. La inhabilitación de la candidata opositora María Corina Machado plantea dudas sobre la verdadera voluntad del régimen de permitir una competencia política justa. La liberación de presos políticos y la participación de Machado son asuntos críticos para la credibilidad del proceso electoral. El expresidente de Chile, Sebastián Piñera, ha anunciado un acto de solidaridad y apoyo por parte del Grupo Libertad y Democracia a la candidatura presidencial de María Corina Machado en Venezuela. Este anuncio se realizó durante su participación en el 8º Diálogo Presidencial Grupo IDEA en Miami, Estados Unidos. María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, ganó las primarias en Venezuela, pero enfrenta la inhabilitación política impuesta por el gobierno de Nicolás Maduro, que le prohíbe ejercer cargos públicos. Ante esta situación, el Grupo Libertad y Democracia, conformado por presidentes y expresidentes de Estado de centro derecha de América Latina y España, ha decidido mostrar su apoyo a Machado y a otros candidatos que representan los valores de la libertad y la democracia en la región. El exmandatario chileno, Sebastián Piñera, ha destacado que el grupo tiene un plan de acción destinado a respaldar a estos candidatos con fuerza e ideas. Además, ha anunciado una visita a Venezuela, donde los presidentes del Grupo Libertad y Democracia mostrarán su solidaridad. Incluso mencionó que aunque el dictador Nicolás Maduro pudiera intentar impedir su ingreso al país, la misión estaría cumplida en parte, pero la visita permitiría expresar con mayor fuerza el compromiso con María Corina Machado y otros líderes opositores. También ha señalado su asombro ante la ambición del poder de Maduro, que está dispuesto a empobrecer a su propio pueblo con tal de retener el poder. De esta manera, la visita del Grupo Libertad y Democracia resalta la importancia de la solidaridad internacional en la lucha por la democracia y los derechos humanos en Venezuela.
A pesar de los desafíos y obstáculos, la presencia y el apoyo de líderes regionales demuestran un firme compromiso con la causa de la libertad y la democracia en Venezuela. En Colombia, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, conocida por sus siglas ELN, ha llevado a cabo operaciones en el departamento del Chocó, obligando a más de 2.800 personas a quedarse en sus hogares como medida de precaución. Este lamentable suceso arroja luz sobre la frágil situación del proceso de paz en Colombia bajo la administración del presidente izquierdista Gustavo Petro. Según la Defensoría del Pueblo, este confinamiento ha privado a los habitantes de la región del acceso a los ríos, cruciales para sus cultivos y sustento diario. En un reciente y desafortunado giro de los acontecimientos en Colombia, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, conocida por sus siglas ELN, ha ejecutado operaciones en el departamento del Chocó que han forzado aproximadamente 2.893 personas a confinarse. Un hecho que subraya el vacilante proceso de paz bajo la administración del presidente Gustavo Petro, conocido por su postura de izquierda radical. Según la Defensoría del Pueblo, este confinamiento ha impedido a los habitantes de la región utilizar los ríos, fundamentales para acceder a sus cultivos y por ende a su sustento diario. Esta situación resulta de un paro armado de 72 horas impuesto por el Frente de Guerra Occidental Omar Gómez del ELN, una táctica recurrente que ha desembocado en la alteración del orden público y el desplazamiento forzado de comunidades en el pasado. Este acto ha sido previamente catalogado por el gobierno colombiano como una amenaza terrorista y su repetición evidencia una fractura en el ya frágil proceso de diálogo y pacificación. El silencio del ELN en las mesas de negociación ponen en entredicho su compromiso con la paz. Mientras tanto, el defensor del pueblo, Carlos Camargo Asís, insta a una respuesta inmediata y efectiva por parte de las autoridades nacionales y locales con la finalidad de atender las necesidades urgentes de las 19 comunidades afectadas, no solo por este paro armado, sino también por los enfrentamientos continuos entre el ELN y las autodefensas gaitanistas de Colombia. Este evento no solo representa un golpe a la estabilidad de la región, sino que también señala la necesidad de revisar y reforzar los esfuerzos para un proceso de paz sostenible y efectivo en Colombia, ya que la violencia y el miedo continúan desplazando y poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos inocentes. En Colombia, las declaraciones del presidente izquierdista Gustavo Petro durante la ceremonia de aniversario de la Policía Nacional y graduación de oficiales han generado controversia y críticas significativas. Petro afirmó que la decisión de iniciar la negociación de paz con las disidencias de las FARC fue prematura. Esta admisión plantea dudas sobre la efectividad de su liderazgo y su habilidad para abordar temas de seguridad y negociaciones de paz en Colombia. La pregunta clave aquí es si Petro tenía una estrategia clara y bien definida antes de emprender esta negociación, pues la falta de una estrategia sólida puede haber contribuido a la suspensión de las conversaciones con las disidencias de las FARC, lo que indica la necesidad de un liderazgo más sólido y coherente en los procesos de paz. Las disidencias de las FARC, encabezadas por Iván Mordisco, anunciaron el domingo pasado la decisión de suspender los diálogos de paz con el gobierno nacional. La suspensión de las conversaciones de paz plantean dudas sobre la estrategia de paz total de Petro, la ambición de negociar con múltiples grupos armados y la prematura suspensión de estas conversaciones con una de las facciones rebeldes más significativas sugiere una falta de coordinación y un enfoque poco realista. En España, las negociaciones entre el PSOE y Junts per Catalunya para llegar a un acuerdo sobre la ley de amnistía continúan en un punto muerto. Pese al optimismo en las filas socialistas, la investidura de Pedro Sánchez no se llevará a cabo en estos días y no se vislumbra una fecha concreta. El retraso se atribuye a los pedidos de Carles Puigdemont, líder de Junts per Catalunya, a respaldar la investidura de Sánchez, a cambio de que la amnistía beneficie no solo a los principales líderes independentistas o a grupos considerados violentos como Tsunami Democrático, sino a todos los involucrados en causas colaterales relacionadas con el proceso separatista. El PSOE dispone de tiempo hasta el 27 de noviembre para formar una mayoría y evitar elecciones anticipadas, pero buscan llegar a un acuerdo antes de que se acabe el tiempo.
Además, la crispación política y las protestas en las calles han aumentado la presión sobre el PSOE, que, no obstante, sigue enfocado en la investidura. Quedan aún ver si Pedro Sánchez llega a ceder a cambio de poder, algo que se negó Alberto Núñez Feijóo, el candidato del PP, que pese a obtener la mayor cantidad de votos en las elecciones, no consiguió suficiente respaldo para llegar a la presidencia de gobierno. Momento de una pausa en Informe Diario. No se muevan, que regresamos con más información. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos con la información. En un contexto global caracterizado por desafíos geopolíticos, los presidentes de Estados Unidos y China, Joe Biden y Xi Jinping, se preparan para una cumbre en San Francisco. Este encuentro, el segundo en 3 años, busca abordar las complejas relaciones entre ambas potencias. Sin embargo, la perspectiva de alcanzar acuerdos sustanciales son moderadas, dado los desafíos internacionales y las posturas divergentes de China hacia Rusia y Corea del Norte. La cumbre, que se lleva a cabo en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, mejor conocida como APEC, requeriría una genuina voluntad de cooperación para superar las tensiones bilaterales. En un contexto marcado por desafíos globales y tensiones bilaterales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de China, Xi Jinping, tienen previsto sostener conversaciones cumbre en San Francisco la próxima semana. Este será su segundo encuentro en casi 3 años, con el objetivo de estabilizar las relaciones entre ambas naciones. Sin embargo, las expectativas de acuerdos significativos son moderadas, dada la complejidad del panorama internacional y las recientes posturas divergentes de China, quien se ha mostrado peligrosamente cercano a Rusia y a Corea del Norte, ambos con una postura abiertamente antioccidental. Este encuentro, al margen del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, sigue a un intento de 6 meses por parte de Estados Unidos de comprometer a su rival geopolítico, esfuerzo que incluyó visitas a nivel de gabinete y buscó superar una crisis diplomática originada por el derribo de un supuesto globo espía chino en febrero. Además, se suman a la tensión la constante amenaza a una invasión china a Taiwán y choques con Filipinas, aliado de Estados Unidos, en el mar. Si bien se ha llegado a un acuerdo en principio para que Xi y Biden se reúnan, Pekín aún ha confirmado la asistencia de Xi al evento de APEC, programado del 15 al 17 de noviembre. No se anticipan grandes avances en el encuentro, aunque se han identificado posibles señales de mejora, como el incremento de vuelos comerciales entre ambos países y la colaboración en temas complicados como el control del flujo de precursores químicos de fentanilo desde China. Los funcionarios estadounidenses han manifestado cierto optimismo sobre la mejora en las comunicaciones militares, aunque también han advertido que restablecer un diálogo verdaderamente funcional entre ambos ejércitos podría llevar tiempo. Existe también la posibilidad de que China busque ambigüedad en las relaciones de defensa para mantener y no afectar sus relaciones con Rusia. China, que ha mostrado reticencia ante la disposición de Washington para asegurar la cumbre, sugiere que la asistencia de Xi dependerá de la suficiente sinceridad de Estados Unidos. Durante el gobierno de Joe Biden, China obtenía una posición más influyente en geopolítica y su influencia comercial ha crecido en Latinoamérica, especialmente en sectores estratégicos como la energía. En Estados Unidos, el Senado fue testigo de un acalorado debate político tras la decisión de los demócratas de bloquear una medida republicana que buscaba otorgar un apoyo específico a Israel. La medida, que ya había obtenido luz verde en la Cámara de Representantes, planteaba una división de los fondos de ayuda entre Israel y Ucrania en busca de mayor transparencia en el gasto. En un acto que ha generado debate, los demócratas del Senado de los Estados Unidos obstaculizaron una medida republicana que proponía un apoyo decisivo y específico para Israel. Esta medida, que ya había obtenido luz verde en la Cámara de Representantes, buscaba aprobar por separado el apoyo a Israel del de Ucrania, con la finalidad de buscar transparencia en el gasto. El senador republicano Roger Marshall enfatizó la urgencia de proveer a Israel con los recursos necesarios para defenderse, especialmente después de los ataques sufridos por parte de militantes de Hamás. Los republicanos resaltaron la necesidad de actuar con rapidez para asegurar la estabilidad y seguridad de un aliado clave en Medio Oriente.
Contrariamente, los demócratas rechazaron la iniciativa, argumentando que era esencial no solo continuar apoyando a Israel, sino también a Ucrania, y abordar otras cuestiones críticas como la ayuda humanitaria y la oposición a las políticas económicas de China en el Indo-Pacífico. El proyecto de ley en cuestión destinaba 14.3 mil millones de dólares para sistemas de defensa de Israel, incluyendo la cúpula de hierro, pero proponía recortes en el presupuesto del Servicio de Recaudación Interna, conocido como IRS, lo que los republicanos consideran un paso positivo hacia la eficiencia fiscal. El enfoque republicano se centraba en priorizar a un aliado estratégico sin sacrificar la integridad fiscal interna. La posición de la Casa Blanca, inclinada hacia un veto, y la respuesta demócrata en el Senado subrayan la división ideológica que impide la colaboración bipartidista, un contratiempo para las políticas exteriores y fiscales del país. Los líderes republicanos continúan abogando por una resolución que apoye firmemente a Israel, enfatizando la importancia de mantener la presión sobre aquellos que intentan comprometer la seguridad tanto nacional como global. La operación militar de las Fuerzas de Defensa de Israel en la Franja de Gaza están superando las expectativas iniciales. Tras semanas de preparación en la frontera, las tropas israelíes, implementando una estrategia terrestre concienzuda, han avanzado significativamente en el enclave controlado por Hamás, designado por numerosos países, incluido Estados Unidos y la Unión Europea, como una organización terrorista. La campaña, iniciada en respuesta a masacres perpetradas por Hamás el 7 de octubre, ha registrado logros sustanciales. Las divisiones del FDI han penetrado la mitad norte de la Franja de Gaza, dividiendo el territorio y avanzando hacia el corazón de la ciudad de Gaza. El apoyo internacional se mantiene firme y el gobierno de unidad de Israel gestiona la guerra con estabilidad. Sin embargo, persisten las preocupaciones. A pesar de que la invasión terrestre está yendo mejor de lo previsto, un error fatal o decisiones políticas inapropiadas podrían cambiar rápidamente la situación. Expertos habían advertido sobre el caos potencial del combate urbano y aunque Estados Unidos había recomendado una estrategia de ataques aéreos y asaltos de fuerzas especiales, Israel eligió una ruta diferente. Con un avance cuidadoso y deliberado, las fuerzas israelíes han mantenido un ratio de bajas mucho menor al esperado. Hasta ahora, 32 soldados del IDF han fallecido desde que comenzó la invasión terrestre, una cifra trágica, pero inferior a las pérdidas anticipadas en comparación con conflictos anteriores. Más aún, las fuerzas militares israelíes parecen tener el control operacional, avanzando de forma decisiva y manteniendo la iniciativa. Informes sugieren que la capacidad de lucha de Hamás está disminuyendo bajo la presión israelí constante. Rusia se ha retirado oficialmente del Tratado de Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, un importante acuerdo de seguridad que limitaba las armas convencionales en la región. El tratado, establecido en el año 1990, tenía como objetivo prevenir acumulaciones de fuerzas militares que pudieran permitir una ofensiva rápida en Europa. Rusia se retiró del tratado citando preocupaciones sobre la expansión de la OTAN y la seguridad en Europa. Esta acción ha generado críticas de la OTAN, que considera que socava la seguridad en la región. La invasión rusa en Ucrania ha tensado aún más las relaciones entre Rusia y Occidente. Rusia ha anunciado su retiro oficial del Tratado de Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, conocido como CFE por sus siglas en inglés, una medida que pone fin a un importante acuerdo de seguridad post-Guerra Fría que limitaba las armas convencionales clave. El Tratado CFE de 1990, establecido tras la caída del Muro de Berlín, imponía límites verificables en el equipamiento militar convencional que la OTAN y el Pacto de Varsovia podían desplegar en Europa. El propósito era prevenir acumulaciones de fuerza que permitieran una ofensiva rápida en el continente, limitación que Rusia veía como un contrapeso a su arsenal convencional. Después de suspender su participación en el 2007 y cesar la actividad en el 2015, Rusia anunció el tratado con un decreto presidencial en mayo, más de un año después del inicio de la invasión a gran escala de Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores ruso declaró que el tratado, al cumplirse la medianoche, se había convertido en historia. En el contexto de la expansión de la OTAN
y la inclusión de Finlandia en la solicitud de Suecia al bloque, Rusia declaró la obsolencia del tratado. Moscú alega que la ampliación de la OTAN, fomentada por Estados Unidos, como la supuesta razón de la erosión de la seguridad, esto pese a que el régimen de Putin mantiene su invasión a Ucrania. La guerra en Ucrania ha desencadenado una crisis profunda en las relaciones entre Moscú y Occidente, con el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, describiendo los lazos con Estados Unidos como por debajo de cero. La OTAN ha criticado la retirada rusa del tratado, sosteniendo que tal acción socava la seguridad euroatlántica y contradice los objetivos del CFE. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, mejor conocida como OTAN, ha tomado la decisión de suspender su compromiso con el Tratado de las Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, también mejor conocido como FACE, un acuerdo significativo de la era de la Guerra Fría, tras el anuncio de Rusia de completar su retirada del mismo. Este movimiento de Moscú se interpreta como el fin de uno de los esfuerzos de desmilitarización más destacados entre Occidente y Rusia, cuyo objetivo era limitar la acumulación de armamento convencional y aumentar la transparencia entre las potencias. El FACE, ratificado en noviembre del año 1990 y plenamente en vigor desde 2 años más tarde, representó un baluarte contra la escalada militar en el continente europeo. La suspensión por parte de la OTAN refleja la gravedad de las acciones de Rusia y el deterioro de la confianza entre los antiguos rivales de la Guerra Fría. El abandono del tratado por Rusia, precedido por la suspensión en el año 2007 y la posterior declaración en el 2015 de su intención de retirarse completamente, se contextualiza dentro de la tensión creciente en la región, especialmente tras la invasión rusa en Ucrania en febrero del 2022. Esta ofensiva ha reconfigurado la postura de seguridad europea y ha llevado a una reevaluación de los pactos existentes. La alianza responde así una violación por parte de Rusia de los principios de seguridad colectiva, manteniéndose abierta a la reanudación del tratado si las condiciones cambian. Con este paso, la OTAN reafirma su disposición a reducir los riesgos militares, aun cuando enfrenta uno de los desafíos más serios a la seguridad europea en décadas, generado por el régimen de Vladimir Putin. Hemos llegado al final de la presente edición de Informe Diario. Con su permiso.